inciso actualmente señala que la Contraloría General del Estado es la que contrata la auditoría interna financiera de un listado. En la propuesta se dice que ya no sea la Contraloría General del Estado, sino que toda empresa pública pueda por sí misma, a través del directorio, cuya integración también se cambia, contratar la auditoría interna. ¿Hay espacio en la Constitución para este cambio? Podríamos decir que en términos generales sí, en la medida en la que se le garantice a la Contraloría General del Estado el control externo, económico y financiero de la empresa pública. Yo creo, señores legisladores, que más allá de esta razón temporal, hay más bien una angustia frente a lo que ha venido ocurriendo con las empresas públicas en el país. 28 empresas públicas se han constituido. De ellas, 25 tienen 100% de capital estatal y 3 son compañías mixtas. En los municipios y en los consejos provinciales existen cerca de 212 empresas públicas. En las universidades existen 10 empresas públicas aproximadamente. La situación es dramática en el orden financiero para el caso de las empresas públicas en las que está de por medio la función ejecutiva. El año 2015, señor presidente, tuvieron pérdidas las empresas públicas en el orden de los 1.400 millones de dólares. El 2014 habían tenido un superávit de cerca de 300 millones de dólares, pero el 2015 hubo un verdadero fracaso en la gestión de las empresas públicas estatales. No se conoce todavía la situación en la que terminaron las empresas públicas el año 2016, pero me temo que sea igual, con pérdidas económicas inclusive superiores a las del año 2015. Y la preocupación, por supuesto, que tiene toda justificación, porque las empresas públicas no están cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 315, en virtud del cual una empresa pública tiene que operar con criterios empresariales, y uno de los criterios empresariales fundamentales es el de la rentabilidad. Y resulta que estas 28, 29, 26 o 30 empresas públicas tienen pérdidas y no tienen los rendimientos que la propia Constitución manda y dispone. En esas circunstancias, entonces, al parecer, sí conviene que haya auditorías y que las auditorías sean rigurosas, independientes y profesionales. Uno de los íconos de la revolución ciudadana ha sido el de las empresas públicas. En 2008 se aprobó la nueva Constitución, se aprobó el artículo 315, que dispone que para la gestión no solo de sectores estratégicos, sino también para la prestación de servicios públicos y otras actividades económicas, se deben constituir empresas públicas con autonomía económica, administrativa, con personalidad jurídica y bajo criterios de operación empresarial. Pero en los años que han pasado hemos visto que las empresas públicas han fracasado. Claro que hubo un pretexto, como ha dicho el discurso oficial de las Emplades, del fracaso de las empresas estatales como Pacifitel y otras, que funcionaron pésimamente mal. Y con ese pretexto se fueron organizando empresas públicas en el país. Pero han pasado ya 10 años, señor presidente, y resulta que las empresas públicas en términos generales no están cumpliendo las funciones llamadas a cumplir. Y existen empresas públicas en el ámbito hidroeléctrico, en el ámbito hidrocarburífero, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de los fármacos. Hay para todos los gustos. Las empresas públicas no solamente están en las áreas estratégicas. Después de lo que dijo el ministro de Economía el día domingo en una entrevista de Diario El Comercio, creo que todos estamos llamados a revisar el contexto constitucional y jurídico en el que operan las empresas públicas ecuatorianas. Él dijo, en estos 10 años prácticamente se ha construido un vehículo, pero falta el chofer y los pasajeros, y los únicos que pueden mover este vehículo son los actores privados. Si esa va a ser la orientación que quieren imprimir
el nuevo ministro de Finanzas, hay que revisar urgentemente la norma constitucional y toda la ley de empresas públicas. De hecho, estamos trabajando en este bloque del cambio positivo en una enmienda o reforma constitucional que modifique el artículo 315 y otros para que las empresas públicas, que deben tener su espacio y su lugar, no sean las que se apoderen de toda la gestión pública nacional. Ha llegado entonces el momento de desarrollar e impulsar un gran cambio para que el país no dependa en su gestión pública fundamentalmente de empresas públicas caracterizadas por los datos que he mencionado, por la ineficiencia. Las empresas públicas en las que está la función ejecutiva tienen, señores legisladores, activos del orden de los 40.000 millones de dólares. Con la ley de alianza público-privadas, bien se podría lograr que estas empresas se desprendan de sus activos y a través de contratos delegados sea la empresa privada la que también asume el reto de impulsar grandes proyectos en la patria y desarrollar actividades económicas que ahora exclusivamente las realizan las empresas públicas del país. Que el debate entonces no se limite solamente a los tiempos para contratar una auditoría, que sea, señor presidente, la oportunidad para revisar completamente la ley orgánica de empresas públicas y sobre todo para pensar en una reforma constitucional que le abra al Ecuador un nuevo horizonte. Pero hay algo más. La reforma de que ahora discutimos resulta que ya fue motivo de reforma a finales del 2015, cuando se discutió y aprobó la ley de alianza público-privadas. Se reformó el inciso tercero del artículo 47 de la Ley de Empresas Públicas. En octubre del año pasado, el presidente de la República, antes de que se cumpla siquiera el año de vigencia de la Ley de Alianza Público-Privadas, presentó esta reforma. Uno no logra entender por qué reformas en tan corto tiempo. Yo sé que ha habido preocupación en la función ejecutiva, a tal punto que en diciembre del 2015 el propio presidente de la República expidió el decreto ejecutivo para crear la superempresa pública que controle a las demás empresas públicas. Entiendo que lo hizo porque se daba cuenta que estaban fallando las empresas públicas ecuatorianas. El año 2013, en un libro que he leído de las Emplades, pude advertir que allí dictaron ya una norma técnica para el funcionamiento de las empresas públicas, porque igualmente advirtieron problemas en la gestión y en la operación. Si esto está ocurriendo, si las empresas públicas tienen pérdidas, señor presidente, no nos quedemos en la reforma del artículo 47 y del 7, vayamos más allá, a una reforma integral de toda la ley y a un verdadero cambio constitucional que le permita al sector privado ser también protagonista del desarrollo nacional. Muchas gracias. Gracias.